Pues, hola, ¿cómo están? Para no perder la costumbre de seguir con estos pequeños videos y estos cursos que les preparo, este mes he querido abrir el curso de citoquímicos de líquidos. Obviamente es un curso básico para los que se están iniciando en la lectura de citoquímicos o para los que quieren tener algo más de bases y conocimientos en lo que se hace. Acuérdense que los cursos que imparto son prácticos. Si queremos profundizar más en los temas, tendríamos que tomar un diplomado ya más avanzado, ¿no? Porque en un curso de 2, 3 horas no podemos ver todo lo que necesitamos, a diferencia de un diplomado que mínimo pues tendría que ser un tiempo de 6 meses, ¿no? Entonces, este curso de citoquímicos de líquidos es las bases, como que lo más importante de lo que tienes que saber para procesar un citoquímico de líquido. Nos vamos a centrar en los líquidos de cavidades serosas y pues vamos a empezar. Como sabemos, la mayor parte del cuerpo es agua, ¿no? Entonces tenemos líquido intracelular en la sangre, perdón, dentro de las células tenemos líquido, el extracelular también, o sea, en la sangre, el plasma, y el extracelular también fuera de los capilares, venas, arterias, etcétera, que sería el intersticio. Entonces, prácticamente en todo el cuerpo tenemos líquido. Y todos los líquidos corporales, pues los podemos dividir de acuerdo a su origen, ¿no? Está el cefalorraquídeo, que es del sistema nervioso central, el pleural de los pulmones, el peritoneal, el sinovial de las rodillas, el amniótico, el pericárdico y el seminal, ¿no? Y su función principal va a ser un medio de transporte de nutrientes. Tanto necesitamos las células necesitan esos nutrientes para sus funciones y también sirven como transporte de desechos del metabolismo celular, ¿no? Y van a ser también, ese líquido va a ser un comunicador químico que va a coordinar actividades entre las células, ¿no? Por ejemplo, si hay un daño en el tejido, se producen interleucinas, por ejemplo, que llaman a células que van a regular la inflamación, etcétera, ¿no? Y podemos dividir los líquidos en dos, en los líquidos corporales y los líquidos biológicos. Esta es la clasificación que más me gustó, no todos lo manejan así, pero esta es la que como que la que más me acomodó para poderles explicar, ¿no? Los líquidos corporales como tal, todos hemos manejado líquidos, ¿no? La sangre, el plasma, el suero, perdón, la orina, el semen. Y cuando hablamos de un líquido más, podríamos decir más especializado, que requiere otro tipo de análisis, podemos hablar del cefalorraquídeo, sinovial y serosos. Dentro de los serosos se encuentran tres: el pleural, el peritoneal y el pericárdico. Nos vamos a centrar en esta presentación en los líquidos de cavidades serosas. ¿Por qué se llaman serosos? Bueno, a diferencia del líquido cefalorraquídeo y del líquido sinovial, recordemos que el líquido cefalorraquídeo está antes, para llegar al líquido hay una barrera que conocemos como barrera hematoencefálica, que también va a recubrir el sistema nervioso y que es el que se va a encargar del paso de nutrientes y de desechos por todo el sistema nervioso para la formación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, en los líquidos serosos no pasa eso. Los líquidos serosos están en unos órganos que tienen una necesidad especial. Esta necesidad especial es la de expandirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando respiramos, los pulmones se expanden
y vuelven a su forma original, y por lo que necesitan es un líquido que les permita esa movilidad. Si no existiera, ¿qué es lo que pasaría? Habría fricción, ¿no? O dificultaría esa expansión. Entonces, esa es la función de la membrana serosa, que en su interior contiene el líquido seroso, valga la redundancia. Esta membrana obviamente van a ser dos capas, y en medio de esa capa va a pasar el líquido, ¿no? Esas capas van a estar formadas principalmente de células mesoteliales. Ese es el tejido que va a recubrir las cavidades serosas. Entonces, tenemos que la función de esa membrana serosa es la de expandir. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Late, ¿no? Pues esos latidos son movimientos y necesitan esa expansión, ¿no? Al igual que en los órganos del tejido peritoneal. ¿Qué es el peritoneo? Todos los órganos del peritoneo, intestinos, hígado y todo lo del sistema digestivo. ¿Qué es lo que pasa con los intestinos? Hay un movimiento peristáltico que también va a necesitar esa facilidad de movimiento, y por eso esos órganos o esas cavidades están formados o están recubiertos de esta membrana serosa, que en su interior hay un líquido, que ese líquido va a permitir el movimiento de esa membrana, ¿no? Y esta membrana, como les dije, va a estar formado por el tejido de células mesoteliales, y quien va a controlar como que la hemostasia de ese líquido va a ser la presión oncótica, es decir, las proteínas fuera y dentro del líquido, la presión hidrostática, o sea, de los fluidos, va a ser la estabilidad o la permeabilidad de esa membrana en sí, o sea, del tejido de las células mesoteliales, y va a haber otro factor que va a mantener esa homeostasis, que sería la linfa, ¿no? El tejido linfático, que también está involucrada en estas cavidades. Ya vimos que la pared del corazón va a estar formado por un tejido seroso, que va a ser el pericardio parietal, es el que está pegado, está externo, y el visceral es el que está en contacto con el órgano. La cavidad pericárdica es donde va a pasar el líquido seroso, en este caso el líquido pericárdico, ¿no? Ahí vemos el ejemplo del tejido del corazón, el miocardio y el endocardio, ¿no? Y ahí se ve la imagen del corazón, cómo está envuelta como en una bolsita, ¿no? Como que estos órganos están envueltos en una bolsita, que sería la membrana serosa. Tenemos el pulmón con la pleura, el espacio pleural. La pleura sería la cavidad serosa, el líquido pleural pues sería el líquido seroso, y tenemos el líquido peritoneal. Este es un abdomen normal y este es un abdomen con ascitis, o sea que ya hay un incremento del líquido seroso. Tenemos que todos estos órganos están envueltos en una membrana, que sería la membrana peritoneal, y en medio de esa membrana está el líquido peritoneal pasando por acá, ¿no? Que es lo que me va a permitir la expansión y el movimiento de esos órganos. Bueno, hasta aquí dejamos este pequeño video de introducción. Espero les haya servido un poco, porque pues yo cuando hice el curso, la verdad, sí tenía muchas dudas,
y pues esto me ha ayudado a mejorar mi práctica y mi lectura de los líquidos corporales. Fíjense que normalmente me llegaban líquidos de diálisis y normalmente lo leemos como un fresco, ¿no? Pero pues cuando nos llegan otros tipos de líquidos como el pleural, a veces no sabemos qué hacer, sobre todo cuando es un líquido que contiene muchas células, ¿no? Entonces, esta es la intención de este curso, ¿no? Orientarlos un poco a qué metodología podemos seguir para poder realizar un buen diagnóstico de laboratorio.